Muy buenos días, que el Señor les bendiga, mis amadas compañeras de batalla, compañeras de milicia. De verdad que el Señor les bendiga grandemente, sean bienvenidas, aquí estamos ya, listas para dar inicio a la semana 29. Ahí pedirle siempre a Cori que me ayude para compartir en el grupo del carácter del discípulo de Cristo. Ayúdenme a compartirlo ahí, por favor, hermanas amadas. Muy bien, aquí estamos con la disposición de presentarnos delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y no olvidemos ni por un instante, no olvidemos, amadas, no olvidemos que hay un propósito divino para cada una de aquellas que hemos venido a ser parte del reino, y es adorar a Jesucristo, es bendecir a Jesús, como lo dice Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. No hemos sido creadas para otro propósito, no hemos sido llamadas, no hemos sido escogidas más que para levantar el nombre de Jesús. Es un privilegio que no tiene nombre, y más que con palabras, con nuestras acciones. Muy bien, aquí estamos en la semana 29, vamos a poner el tiempo en las manos del Señor mientras se van añadiendo nuestras hermanitas, las cuales pues desde ya felicitamos por la disposición de estarse levantando temprano. Ciertamente cuando no es una costumbre, es un sacrificio, pero recordemos que es para nuestro bien. Muy bien, aquí estamos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por tu gracia, por esa gracia que has derramado sobre nuestra vida, la cual, Señor, nos hace marcar una diferencia donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, por ese amor, por esa misericordia, pero también por esa corrección y esa exhortación continua a través de tu bendito Espíritu Santo, que no nos deja, Señor, ni a sol ni a sombra, sino que siempre recordándonos el camino que debemos andar. Gracias, Padre, por guiarnos, por enviar y dejar aquí al Espíritu de Dios para que sea nuestro guía, nuestra ayuda, el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos ayuda, Señor, también para estar orando, el que intercede, el que a través de gemidos indecibles, Señor, nos ayuda para que nosotros podamos presentar aún aquellas cosas que a veces no podemos expresar. Bendecimos tu santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amadas, estamos ahí en la semana 29. Y yo quiero hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando la semana pasada, porque le estoy dando como continuidad, y si se recuerdan, no concluimos la lección completa, pero estuvimos hablando de qué es el padecimiento, ¿verdad? Ya estamos ahí en la bienaventuranza número 8, casi que terminando las bienaventuranzas. Y hablamos de bienaventurados los que padecen esa persecución, porque de ellos es el reino de Dios. Pero, ¿qué es el padecimiento? Y dijimos que padecimiento es experimentar una sensación dolorosa, sufrimiento, ¿verdad? Eso es padecer, ya sea a través de ser perseguidos, a través de una enfermedad, a través de situaciones económicas, del abandono familiar, de la muerte de un ser querido, padecimiento. Pero también dijimos que Dios usa el padecimiento para probarnos, para perfeccionarnos, y dijimos que probados tiene también un significado acreditado por la experiencia. Y eso de acreditado me trae a memoria a mí cuando vamos para la escuela, cuando vamos a la universidad o cuando vamos para sacar un seminario, nos acredita. Hay como un certificado, y ciertamente nuestro Padre no nos da un certificado físico, sino un certificado espiritual, de que ahora vamos a poder
sobrellevar, porque hemos sido probados en aquellas áreas que Él considera que es necesario. Si en verdad somos sus discípulos, verdaderos hijos de Dios, como la Biblia misma nos lo habla. Entonces, uno que está siendo probado es que ha sufrido con paciencia grandes tribulaciones. De eso estuvimos hablando en la semana 28, ¿verdad? Del padecimiento, pero también hablamos un poco sobre el padecimiento de los discípulos, lo que ellos tuvieron que atravesar y lo que nosotros como discípulos también vamos a tener que atravesar. Lógicamente que cuando venimos a esta parte del mundo, nosotros vemos la libertad tan grande que tenemos de llevar el mensaje, de contradecir la mentira, de hablar la verdad. Y no vemos casos de persecución, de asesinato, de condenación, sino que tenemos libertad en la mayoría de países en Latinoamérica y en América mismo, ¿verdad? No como allá en Oriente Medio. Vemos la tragedia que muchos de nuestros hermanos en Cristo tienen que estar padeciendo aún, como en la iglesia primitiva. Y hablamos también un poco del padecimiento de Cristo, y solo quiero como mencionar algo, una partecita sobre el sufrimiento de Cristo, que lo encontramos en Isaías 56. Leímos brevemente Isaías 53, pero particularmente Isaías 50, versículo 6, nos da una enseñanza hermosa y dolorosa a la vez. 56, no lo tenía aquí señalado, pero bien, dice, mire, vi mi cuerpo, todo este capítulo se refiere al siervo sufriente, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, vi mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. El sufrimiento del Señor Jesucristo inicia desde que Él empieza su ministerio. Desde ahí comienza el sufrimiento del Señor Jesucristo. Bueno, Él fue perseguido desde que estaba en el vientre de su mamá. Más bien Él fue perseguido desde antes de la fundación del mundo, porque el enemigo estaba en esa persecución constante para querer destruir, y lo vemos en el Edén, cómo Él logró contaminar al primer matrimonio, al primer hombre creado por Dios, porque de ahí venía la genealogía divina, pero el Señor siempre ahí levantando y dándole seguimiento a esos hombres que van llevando esa santidad, esa pureza, esa genealogía divina hasta llegar al Señor Jesucristo. Entonces, pero vemos ahí en el versículo 6, donde dice que le mesaron su barba. ¿Qué significa esta palabra mesar? Y esto aquí quería yo como hacer un énfasis. Arrancar la barba o cabello con las manos. Y literalmente, si nosotros no nos detenemos en los significados de algunas palabras, quizás no podemos detenernos en todas, pero en esta particularmente me llamó la atención porque mesar es literalmente cuando Jesucristo termina colgado en la cruz del Calvario, aún parte de su piel había sido arrancada, ya sea porque ellos habían arrancado cabellos, habían arrancado la barba literalmente, pero además de eso, de los 39 azotes que habían literalmente cortado trozos de su piel. Jesucristo es el acreditado por la experiencia, porque si hay uno que padeció siendo inocente, siendo justo, fue Él. Generalmente nuestro sufrimiento, amados, es por nuestro pecado, casi siempre. Pero el sufrimiento de Jesús lo acredita, y por eso Él es el varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice Isaías 53. Entonces, hablamos de eso y estuvimos hablando un poco más del sufrimiento de la iglesia primitiva. Pero hoy, en la semana número 29, yo quiero hablar del fruto y promesas para los perseguidos. Ese es el tema. Fruto y promesas para los perseguidos, ¿verdad?
Y vamos a iniciar ahí entre la página 110 y llegaremos hasta la página 113. En la página 110 da inicio donde dice que Agustín de Hipona, este hombre que era un sacerdote, pero convertido a Cristo, él tuvo una revelación, bueno, tuvo muchas revelaciones sobrenaturales sobre el verdadero Cristo de la gloria. Él dejó ese religiosismo al cual pues estaba sometido por la falta de conocimiento y entendimiento, pero este hombre se convirtió siendo sacerdote y el Señor empezó a mostrarle tantas cosas gloriosas que ahora nos sirven a nosotros de grande bendición. Y ahí dice que él dijo: no es la sentencia de muerte la que hace al mártir, sino la causa por la que muere. Sufrir por causa de la justicia, y yo he puesto entre paréntesis, y la justicia es Cristo, es sufrir por lo que es justo. Entonces, ¿qué hace a un mártir dentro de la iglesia de Cristo? El sufrir por causa de Jesús y el Evangelio. Esteban es un ejemplo. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 7, versículo 59, observamos ahí que a Esteban lo apedrearon por declarar la verdad. Pero una cosa que yo quiero enfatizar es que no vemos a Esteban provocando con gritos y queriéndolos convencer como por la fuerza humana. Porque la Biblia nos habla de que Esteban, su rostro era como un ángel. Era un hombre que sencillamente se paró frente a los fariseos y al pueblo de Israel para darles un resumen desde el principio de la creación hasta el día de que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y por declarar esa verdad, dice aquí en Hechos capítulo 7, 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y la Biblia lo cuenta como uno de los primeros mártires. Es más, aquí cuando yo leo en mi Biblia, plenitud, dice Esteban, Esteban el mártir. Ese es el tema principal cuando empieza a hablar de la historia de él. Entonces lo presentan como un mártir, experimentado, acreditado en los sufrimientos en la iglesia primitiva. Luego dijimos también la semana pasada, y esto yo lo mencioné, que bendito sea el Señor Jesucristo, que no vino para querer persuadir nuestra alma, querer ganarnos y convencernos. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Sí, es ciertamente la Biblia nos manda que debemos de rogar a las personas para que vengan y conozcan de Jesús, pero no forzar ni mentirles, ni engañarles. Como decirles todo va a ser maravilloso, usted va a ver cómo el Señor le va a sacar de los problemas, mire, venga Cristo y ahora va a tener pisto, y todo eso que a veces se utiliza, ¿verdad?, de manera falsa para ganar adeptos, y no para ganarlos para Jesucristo, sino para ganarlos para una congregación o para un ministerio. Peor aún, porque ni siquiera los estamos ganando en el buen sentido para Jesucristo. Así es que Dios nos ayude a entender que debemos de hablar con la verdad tal cual está escrita, porque eso es lo que nos va a hacer libres. No nos va a hacer libres el endulzar el evangelio, no nos va a hacer libres el querer presentar un evangelio a medias, como esconder el pecado de los líderes que el Señor desnuda para bendición y para aprendizaje y enseñanza de nuestro caminar, sino que el Señor habla con transparencia. Así es que por eso bendecimos a Jesucristo, porque Él no vino para cazar nuestra alma, darnos falsas expectativas, sino que poner las cartas sobre la mesa. Esto es lo que le aconteció a la iglesia primitiva y puede acontecerles a ustedes. Esto me hicieron a mí, esto también les van a hacer a ustedes. Ahora, quiero hablar un poco sobre parte del comentario que hablamos también de William Barclay. Él escribió sobre el Nuevo Testamento y cuando llega a esta bienaventuranza de los perseguidos, él dice: ¿por qué persiguieron a los cristianos de tal manera? ¿Por qué Roma se ensañó
de tal manera para la persecución, el asesinato y el sufrimiento y padecimiento de los cristianos. Escuche esto. Él dice, Roma impuso culto al emperador César, a quien se debería de mirar como un dios. Eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo en Roma. Al César se le había levantado como en un pedestal y a él es al que se le adoraba y a él es al que se le reconocía todo lo bueno que estaba aconteciendo en esa parte del mundo. Dice, ellos decían y saludaban diciendo, César es Señor. Y el punto es que la palabra Señor, que es kurios, en el griego, tiene un significado supremo y ellos se lo habían dado al César. Y los cristianos sabían que el Señor era Jesucristo, recibirle como Señor, reconocerle como Señor, que significa gobierno absoluto, autoridad suprema. La supremacía de Cristo es el señorío, el Señor de todo lo que existe. Y los romanos, como todas las naciones paganas que estaban alrededor, incluyendo a los fariseos, a los líderes religiosos judíos, estaban dando de alguna manera una preeminencia para congraciarse con el César. Roma gobernaba la mayor parte del mundo existente en esa época. Y Roma les había traído paz y buen gobierno. Había traído orden y justicia. Se limpiaron las carreteras de bandidos y los mares de piratas. Los déspotas y tiranos fueron desterrados por la justicia romana. Por la justicia romana, preste atención. La gente de las provincias estaba muy dispuesta a ofrecer sacrificios al espíritu del imperio romano que había hecho tanto por ellos. Los cristianos se negaron a someterse a ese culto al César. Y al enfrentarse con el dilema, no vacilaban en su elección, la cual era Cristo es el Señor. Y eso fue lo que provocó la ira de los romanos y de todos aquellos que estaban alrededor persiguiéndoles, porque ellos preferían morir, preferían ser y pasar por todo el dolor del que hablamos la semana pasada. Prefirieron ser como antorchas encendidas. Los cubrían de betún, los despellejaban, los arrastraban por toda la ciudad, los echaban a los leones, los cortaban en pedazos. Y entonces ellos prefirieron eso que venir y darle gloria al César, que era el emperador romano visto como un dios. Porque uno de los peores errores que nosotros, los hijos de Dios, podríamos cometer es darle gloria a un hombre, a un ser humano en esta tierra, mirándolo como un Dios por lo que ha hecho por nuestra nación. Que Dios le libre a usted que ahora mismo está escuchando, porque yo quiero decirle que si alguna cosa buena un hombre, una mujer sobre esta tierra está haciendo, es porque Dios así lo ha permitido. No olvide que Él es el que quita y pone reyes. Pero vemos a un montón de cristianos detrás de los líderes de esta nación o de cualquier otra nación, alabándoles y aplaudiéndoles como si fuesen un Dios. Y usted puede ver que la historia vuelve a repetirse. Era el Dios todopoderoso, el Dios que así lo permite, el tiempo de paz y el tiempo de guerra, el que había traído un tiempo de paz en medio de esa parte del mundo, como lo ha hecho quizás ahora en nuestra propia nación. Pero no es el hombre. Qué error tan grande y qué tendencia humana la que nosotros tenemos, aún llamándonos hijos de Dios, de adorar a un ser humano y levantarlo y exaltarlo. Lejos esté de usted y de mí el querer o pretender levantar un hombre, un Señor, y ponerlo en semejanza a Jesucristo. Los cristianos se negaron a someterse a ese culto. Usted debe de negarse a someterse a ningún culto, a hombre, a ser humano sobre esta tierra. Cualquier lugar donde usted viva, deje de meterse en política. No se meta en esos asuntos, porque esos no le competen a usted. A usted lo que le compete es lo que dice Isaías 43:7, adorar a Jesucristo. Si a usted le está yendo bien, glorifique a Dios. Si no le está yendo muy bien, glorifique a Dios.
porque su vida depende del gobierno, teocracia. Nosotros vivimos bajo la teocracia, un solo gobierno, un solo Dios. Entonces, oiga esto, un poeta habló diciendo, un poeta cristiano en el tiempo de la iglesia primitiva, él dijo: el agobiado, acurrucado rebañito cuyo crimen era Cristo. Este era el crimen de la iglesia primitiva. Adorar y reconocer que Él era el Señor y que no había otro ni habría otro, que por la eternidad, el Padre de los cielos. ¿Y sabe por qué se quebranta mi corazón? Porque pienso qué dolor realmente estos tuvieron que pasar. No se asemeja al dolor que nosotros podemos estar atravesando, porque repito, el sufrimiento generalmente de hoy es por causa de nuestra necedad, de nuestra obstinación, de nuestra soberbia, de nuestro carácter mal formado. Pero el crimen de ellos era poner a Cristo por sobre toda adoración a hombre alguno. Y por esa suprema lealtad murieron a millares y soportaron la tortura por causa de la exclusiva supremacía a Jesucristo. Así es que yo esta mañana le insto a que usted se examine y se pregunte si usted le está dando esa exclusiva supremacía a Jesucristo. O sea, ha desviado su corazón para buscar otros dioses y darle gloria y honra a otros dioses. Dios, tenga misericordia de nosotros. Cuando esa tendencia humana de mirar mano de hombres y besar manos de hombres o doblarnos ante Baales. Dios nos libre, como Miqueas permaneció tan firme, inconmovible, aunque otros dancen para otros dioses, aunque otros adoren a otros dioses, yo alabaré el nombre de Jesús, el nombre de Jesús alabaré. No digo que no debe de reconocerse lo bueno, pero si hay algo bueno es porque Jesucristo está en medio de esa situación, de esas circunstancias. Bien, entonces hablamos de 3 puntos. Ahora yo quiero hablar del punto número 4, el fruto del padecimiento. Veamos que los que padecen tendrán un fruto supremo. Y yo no voy a venir para decirle usted va a tener prosperidad económica, pero hay algo grande que acontece en el corazón de los que se disponen a padecer por causa de Cristo, soportar, sobrellevar por causa de Jesús. Y eso lo vamos a ver aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Vemos 4 principios que acontecen en la vida de un hombre que permanece, que está siendo forjado en su carácter y está entendiendo que todo lo que le está aconteciendo es permitido por Dios para probar su corazón, para llevarlo a ser un hombre, una mujer acreditado, es experimentado para la gloria de Dios. Primera de Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Solo de esto nosotros podríamos sacar un estudio de no sé cuánto tiempo, de cada palabra podríamos hacer un estudio, pero no es lo que nos compete en este momento, sino que quiero hablarlo brevemente. Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, sacados de ser hombres y mujeres que van de aquí para allá como viento, como llevados por todo viento, como dice Santiago, como las olas del mar. Ser hombres de una sola palabra. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Y quiero decirle personalmente, ha sido una de las áreas quizás más difíciles, porque vengo de ser una mujer de doble, de 2 mentes, de 2 almas. Entonces no ha sido fácil cuando doy mi palabra venir y cumplirla. Yo dije que iba a estar ahí, yo dije que iba a hacer esto, yo dije que ya no iba a hacer esto, entonces que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces dice el Señor, perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Y dice Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Después de que hayáis padecido
un poco de tiempo, porque esa es una bendición, que el Señor no nos deja padecer 100 años, sino que son periodos que Él va permitiendo para hacer la obra en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra manera de actuar. Cuando nosotros vamos al libro de Cantares, que es un libro poético, que es una carta de amor escrita del Señor Jesucristo para su iglesia, es así como también se puede estudiar, y llegamos al capítulo 6, versículo 8, hay unas palabras que traspasan el corazón, porque podemos mirar ahí en ese capítulo 6, versículo 8, que dice el Señor, 60 son las reinas y 80 las concubinas. Ya va a entender por qué he llegado a este versículo. Y las doncellas un número. Pero en el versículo 9 dice, Cantares 6:9, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Hay miles, millones de personas que podemos llevar el nombre aquí de hijos de Dios. Pero el Señor dice, pero uno es. Y cuando Él dice, una es mi iglesia, de los confines de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste, una es mi iglesia y es la que Él está consolidando. Por eso me enternece cuando este poeta dice, el agobiado, acurrucado rebañito cuyo crimen era Cristo. Aquel que está permitiendo el proceso, aquel que cesa la envidia, la competencia, el buscar los reflectores, aquel que se somete literalmente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que el Señor le trabaje, le labre, y que constantemente y que cada día va a ese altar para ser procesado, presentando su cuerpo en sacrificio vivo y santo. Ese rebañito es ella, la que el Señor ha encontrado, y dice, más una es, no son las multitudes, es una. Y dice, es la única de su madre, la escogida de la que le dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Esa es la iglesia de Cristo. Bienaventurados los que sufren persecución, porque de ellos es el reino de Dios. Pero Dios me libre. Que me miren mal, que me digan. No, mire, niñez, adolescencia y adultez. Usted puede pasarse toda la vida metido en una iglesia y siendo una persona problemática, insoportable, insufrible. O puede entrar y dejarse enseñar, discipular, capacitar para ir creciendo, desarrollando hasta llegar a ser de grande bendición a donde quiera que el Señor le lleve. A no querer ser usted el protagonista, sino Cristo en usted el protagonista de su día, de su diario vivir, de sus acciones, de sus palabras, de sus hechos. Entonces, ahí está diciendo, la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, pero aquí quiero detenerme en el versículo 10, donde como si el mismo Señor Jesucristo pregunta, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Y también es otro estudio que ya lo hemos desarrollado sobre el libro de Cantares, pero cuando él dice, imponente como ejércitos en orden. Y llamó mi atención porque acabamos de celebrar aquí el 15 de septiembre las marchas. Y nosotros vemos los desfiles. A mí me gusta verlos en la televisión. Me gusta verlos ahí en la televisión y vemos una enorme diferencia en los aficionados que desfilan y los profesionales que desfilan. Bueno, los aficionados, todos los alumnos, los profesionales, el ejército de nuestro país. Es incomparable, porque ahí podemos observar la tenacidad, la disciplina. El ejército es algo que practica y ejerce cada día, en la mañana, no sé si en la tarde, en la noche, ellos están practicando ese movimiento hasta el grado de verse imponentes, con autoridad, con qué gracia, ¿verdad? Esa marcha, pues a eso es a lo que el Señor se refiere. Su iglesia, su esposa,
como un imponente ejército por el poder y por la autoridad que se le ha delegado, pero también por la manera en la que está caminando, sin doblez, sin falsedades. Y ese es el propósito. ¿A través de qué vamos obteniendo ese carácter de llegar a ser como un imponente ejército? A través de las pruebas, a través de los padecimientos, a través de los sufrimientos que vienen a nuestra vida, no porque nosotros mismos los provocamos, no, los padecimientos que vienen por causa de la justicia. No lo olvide que es por causa de Jesús. Aquí no es porque a usted le dolió por aquí, le dolió por allá, o porque usted se fue a meter donde no debía y las consecuencias le alcanzaron. No es ese padecimiento. Es por causa de Cristo, por causa de hacer lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, y casi al final en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, vemos ahí que el Señor le da también un mensaje claro a la iglesia, como es toda la palabra. Pero hay un mandato donde les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Este es una de los frutos, no puedo llamarle de otra manera. El vencer el temor a la muerte es un fruto del Espíritu de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. Porque como he estado hablando, en esta semana he hablado con 2 personas que están pasando por situaciones bien difíciles de salud, y le digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor problema de los seres humanos? Que le tenemos miedo a la muerte, que estamos aferrados a esta tierra con uñas y dientes, como el gato Félix en las chiquilladas, ¿verdad? Estamos aferrados. ¿Por qué? Porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Entonces la prueba, es el padecimiento lo que nos va perfeccionando hasta llevarnos a palabras como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Se vence porque Cristo ya venció la muerte. Y sus discípulos también vencen esos temores. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Primera de Juan capítulo 3. El perfecto amor que echa fuera todo temor. Eso es ir siendo perfeccionados. La futura esposa de Cristo que va siendo perfeccionada a través de los sufrimientos. Como lo dije, puede ser una enfermedad. El Señor nos ha sometido a ese padecimiento, nos ha sometido a ese dolor, ha permitido que pasemos por ahí para procesarnos, para procesar nuestro carácter, nuestra manera de conocerlo y entenderlo. Entonces Él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque hay un propósito, para que seáis probados, para ser probados. Y luego hay una promesa donde le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el llamado del Señor Jesucristo para nosotros. No tener temor a lo que vamos a padecer, porque es parte de ser probados como el fuego. Así lo dice también cuando vamos al libro de Zacarías. Él dice que el remanente del Señor va a ser probado y va a ser pasado por el fuego, la tercera parte. Vamos a tener que pasar. Gloria a Dios, porque como lo repito, en estas tierras, aquí del lado de la zona suramericana, centroamericana y América misma, no vemos esa persecución desmedida. Los cristianos no estaban rebelándose, la iglesia primitiva no estaba rebelándose a la autoridad de César, sino que no darían gloria a ningún otro que no fuera Jesucristo el Señor. Ese es el punto. El Señor no nos está llamando a rebelarnos a nuestras autoridades gubernamentales o a su jefe, a sus pastores. No, Él no le está llamando a rebelión. Le está llamando a entender las posiciones de autoridad. Y solo hay uno que tiene una autoridad suprema sobre todo lo que existe, sobre los cielos, sobre la tierra y sobre lo que hay debajo de la tierra. Y es Jesucristo, el Señor. Entonces, si alguna cosa buena usted está viendo en su vida, en su casa, en su nación, dele la gloria a Dios. No le dé la gloria a hombre alguno. Lejos esté de usted levantarse en idolatría. Dios la libre, Dios le libre, querida. Entonces pueden venir hombres o mujeres para traer bien a nuestra vida o familia o nación, pero jamás debemos olvidar que ha sido Dios. Mire lo que dice el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros,
sino a tu nombre da gloria. No le dé la gloria a nadie. Si le llega una ayuda, si le llega dinero, si le llegan cosas, no le dé la gloria a nadie. La gloria es para Jesucristo. Es Él el que pone en el corazón de las personas el hacer el bien para esto o para aquello. Luego veamos un poco sobre las promesas. La promesa para los que padecen persecución, que sería el punto número 5. Los frutos sería el punto número 4 y aquí ahora tenemos el punto número 5. Al final he unido la lección de la semana pasada y esta, y lo vemos al final de la página 110 y principios de la página 111. Vemos la promesa para los que padecen persecución. ¿Cuál es la promesa? De ellos es el reino de los cielos. O sea que una persona que se ha resistido, imagínense todos aquellos, porque deben de haber habido en la iglesia primitiva, personas que se retractaron de Cristo. Personas que no estuvieron dispuestos a morir por causa de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? No me voy a meter porque no me compete a mí, este salvo, este no es salvo. Pero lo que dice la Biblia, que la promesa para los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si usted observó, es la misma promesa para los pobres en espíritu. Así empezamos y así vamos terminando. El reino de los cielos para los pobres, el reino de los cielos para los perseguidos. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 12:32? Amo este versículo y vea por qué. Dice, no temáis manada pequeña. Me enternece el escuchar estas palabras porque es así como el Señor llama a su remanente. A ese pequeño rebañito que estaba escondido, huyendo, siendo perseguido, maltratado, asesinado. Entonces Él le llama, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A los perseguidos, a los que murieron. Bueno, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, ahí vemos a los héroes de la fe. Para ellos es el reino de los cielos. Mire, algunas evidencias de la manada pequeña. Ya lo dijimos, pero quiero repetirlo porque quiero hacer un contraste, un pequeño contraste. Evidencias de la manada pequeña. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Este es el mandato en Lucas 12:32. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Entonces la manada pequeña, como no tiene sus cimientos aquí en la tierra, sino que los está estableciendo en el cielo, entonces nosotros podemos ver que están vendiendo lo que poseen. Es decir, ya aquel deseo, yo vine hacia Cristo. Yo quería, no una casa, quería una super mega casa y otras casas, porque yo decía, de esto voy a vivir cuando esté vieja. Este va a ser mi patrimonio, de aquí va a ser mi salario que voy a tener. Entonces acumular, tener. Pero el Señor le dice a su manada pequeña, a su iglesia, a esa que es una, a la perfecta suya, le dice que no se llenen de propiedades, que no procuren poseer, que ayuden, dar limosna a los pobres, a los necesitados, que no se hagan bolsas y ahí se pudre la comida. Voy a ir al súper y voy a comprar para el mes. Y cuando usted abre la despensa o la refrigeradora, las cosas se han podrido. Yo pienso de que tal vez no vamos a ir a comprar diariamente, porque personalmente no tenemos aquí un mercado a la mano, pero bueno, para una semana, para 5 días. Ahora hay supermercados o hay mercados pues relativamente cerca, pero el punto es esa acumulación, eso de querer tener saturado todo. No me basta tener aquí un cartón de huevos, quiero 10 cartones de huevos, porque para que nunca falte. Entonces a la manada pequeña, esa a la que el Señor le llama, a no hacer tesoros, sino es en el cielo, donde nadie nos va a robar, ni polilla nos va a destruir. No es la cuenta de ahorros. No. Es disfrutar y deleitarnos en lo que el Señor nos va permitiendo tener para nosotros, pero también para poder ayudar y bendecir la vida de los demás. Y cuando llegamos
A Lucas 22, 28, 30 también le dice a la manada pequeña: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, sus discípulos, que estuvieron ahí durante toda la persecución. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. ¿Se imagina usted el día sobrenatural en que nosotros estemos allá sentados en esa mesa casi que infinita con el Señor Jesucristo? Y claro, como todas las cosas son sobrenaturales y difíciles de comprender en nuestra humanidad, ¿cómo será esa mesa y que todos vamos a tener acceso a poderle oír y poderle mirar? Y si 5,000 personas le oían y le veían aquí en la tierra, ¿cuánto más en el reino celestial? Porque ya había más de 5,000 a los que él alimentó y todos estaban oyendo el mensaje. Y dicen algunos especialistas, él se subía por eso a los montes para que la voz pudiera ser enviada por el viento hasta donde estuviera el último de los presentes. Esta es la recompensa para todos aquellos que estuvieron con él, pero también para todos aquellos que determinamos cada día seguir pegados, permanecer en Jesucristo, declarando que Jesucristo es el Señor, que Él tiene la supremacía, que no hay nada ni nadie. Dios nos guarde nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente de direccionarnos hacia otro lugar. Una de las características de la manada pequeña es que tiene ojos de paloma, tiene ojos solamente para su amado. Y a Él le da la gloria, a Él le da la honra, a Él la alabanza y a Él toda adoración. Después de anunciar el Evangelio, cuando llegamos a Hechos 14:21, de igual manera, dice que después de que anunciaron el Evangelio, les dijo Pedro a la manada pequeña: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos estaban conscientes, a través de muchas tribulaciones. Y por eso Pedro mismo dice: ¿por qué nos extrañamos cuando nos sobrevienen las situaciones difíciles? ¿Por qué nos asustamos? Porque a mí, Señor, eso no es más que niñez espiritual. Porque siempre vamos a decirlo: ¿por qué no a usted? ¿Por qué no a este? ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, es parte de la tribulación que Dios ha determinado por la que tengamos que pasar. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para establecernos, para afirmarnos. Para ir terminando, el padecimiento de la manada pequeña, devorados por los leones, antorchas encendidas, despellejados, crucificados, enterrados vivos, aserrados, apedreados, decapitados. La lista es larga. La lista es muy larga. Y aquí viene el contraste, nuestro padecimiento hoy. ¿Cuál es su padecimiento? Yo quiero que usted cierre esta mañana con esa pregunta. ¿A qué le llama usted padecimiento? ¿A levantarse a las 5 de la mañana para presentarse delante del Señor y presentar a su familia, a su casa? Ese es el gran padecimiento, el tener que ir el domingo a la iglesia, sentarse en una silla muy cómoda. Llega, oye el mensaje, si no es que se está durmiendo, regresa a la casa, come y luego a dormir. Ese será el gran padecimiento que ahora estamos atravesando. ¿No será el padecimiento que Dios está negarnos a nosotros mismos y salir de nuestras cuatro paredes y poder ayudar también a los que están sufriendo verdaderamente mucho más que nosotros? Es salir de las cuatro paredes, es decirle: Señor, ayúdame a ser de utilidad dentro de tu reino, a no pasar de una manera religiosa, como digo que muy cristiano, pero indiferente a todo lo que pueda estar aconteciendo alrededor. Recuérdese, la iglesia primitiva cuidaba de las viudas, cuidaba de los huérfanos, cuidaba las mesas, es decir, los alimentos. Entonces, sí, yo no le estoy diciendo: sí, vaya, lleve comida y haga esto y lo otro, pero que sea el Espíritu Santo, quizás ahí mismo donde usted trabaja, por donde en su congregación, ahí mismo están las personas necesitadas a las cuales nosotros podemos ayudar, salir, incomodarnos un poco, padecer un poco, salir de nuestra comodidad. Porque ahora ya no estamos siendo perseguidos como la iglesia primitiva. Ahora ya no estamos padeciendo como ellos, pero ¿a qué le estamos llamando nosotros padecimiento?
a que me miran mal, a que no me ayudan, a que no me aman, a que me ignoran. Toda esa basura del diablo, hermano. Y creo que he hecho o a veces decimos, que a mí me ha tocado duro en la congregación y que a mí me toca la parte más difícil, ir a lavar aquí, ir a limpiar allá. Y a veces eso es todo lo que haremos en la semana. Un diminuto servicio. Perdóneme si hasta uso esta palabra. Un diminuto y miserable servicio. Y es una queja, es un lamento. Yo recuerdo que en una ocasión estaba llorando, estaba con mi hermana allá en Santa Ana, estaba llorando porque pues alguien había levantado un falso testimonio contra mí. Habían dicho que yo iba para verme con una persona y yo estaba viajando para ayudar a mi suegra en ese tiempo, pero habían dicho que yo iba para estar con otra persona. Y me sentí tan herida porque me habían injuriado. Y yo, ay Dios mío, sentía que me moría. Y estaba llorando con mi hermana cuando su hijita pequeña, creo que tenía como 8 o 9 años la niña, se acercó y me dijo, tía, voy a ir a orar por usted. Los niños, ¿verdad? De los tales, dice la Biblia, viene la alabanza para el Señor y ella al verme llorando ahí desvencijada, llorando por el sufrimiento de la difamación, ahora realmente me da, no risa, pero me parece como, qué exageración, ¿verdad? El gran drama que hacemos realmente cuando no conocemos lo que dice la Biblia. Si le hicieron eso a él, ¿qué no nos harán a nosotros? Lo vamos a tener que atravesar. Pero la niña viene de orar y me dice, tía, esto es lo que el Señor me dio para usted. Y qué casualidad que en Hechos 9, literalmente la niña había anotado en un trocito de papel la cita bíblica. Y dice en Hechos capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y quiero decirle que en ese instante se me secaron las lágrimas. Porque no hemos venido, amados, para ser felices. Para que hablen bien de usted y para que le aplauden y para que le digan, bravo, qué bárbara. Te felicito, no hay otra como vos. Eso es Satanás, ese es el diablo mismo. Que viene para quererle a usted estorbar el proceso del carácter que Cristo quiere formar en su corazón. Pero si usted, esas son las palabras que está esperando, agarre el número y siéntese, porque eso no es el reino. Eso es Satanás. Eso es el diablo. El que siempre va a estar adulando, el que siempre va a estar elogiando, el que siempre va a estar aplaudiendo y reconociendo. Allá usted, si eso es lo que busca, no es para usted este mensaje. Porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre, no por metida, no por andar en salivencias. O porque las consecuencias te llevaron como un río, porque se te dijo que no hicieras eso, pero tú determinaste hacerlo. Yo le mostraré cuánto le es necesario. Resultados de padecer por Cristo, es decir, el fruto que tenemos, las promesas que tenemos, somos llamados dignos al padecer con Él. Somos llamados hijos de Dios. Somos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos como el monte de Sión. Nuestro galardón será grande en el cielo y reinaremos con Cristo. Cenaremos con Él, beberemos ese vino celestial juntamente con Él. La pregunta, ¿quiere usted crecer en ese padecimiento? Pues no, tenemos que sentarnos a la mesa con el Rey, conocer al Rey y conocer el idioma del Rey. Es la única manera. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Negarnos. Deje de buscar justicia humana. Porque ahora es bien fácil en este país, y yo me imagino que en muchos otros, donde sentenciamos con la autoridad. No, yo voy a denunciar, yo voy a demandar. Padecer por causa de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, queremos agradecerte
Agradecerte porque tu misericordia infinita nos ha guardado, nos ha preservado, nos ha sostenido, Señor, hasta el día de ahora, y no podríamos menos que seguir declarando que tú tienes la supremacía, que no hay nada ni nadie que pueda asemejarse a tu santidad, a tu pureza, a tu grandeza, a tu divinidad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a ser leales, fieles, reconociendo y declarando y viviendo que Cristo es el Señor, el gobierno. Si hay bendición en nuestra casa es porque Cristo, si hay paz en nuestra casa, en nuestro caminar, es porque Cristo nos ha preservado, porque nos ha guardado en el hueco de su mano y porque ha venido para cobijarnos, para hacer ese muro de fuego. Tu seguridad, tu bendición no viene por causa de mano de hombre, viene porque Cristo es ese muro de fuego. Son sus alas, es su bendición, es su Santo Espíritu, el que va sobre nosotros y en nosotros. Gracias, papito. Gracias por recordarnos que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, y si Él nos presta la vida, como siempre lo decimos, nos vemos la próxima semana, próximo miércoles, a las 5 de la mañana. Aquí continuamos y vamos a proseguir con la última bienaventuranza. Algunos unen la número 8 con la número 9, la hacen una sola, pero yo decidí separarlas. Otros comentaristas las separan y yo decidí irme por los que las separan, y usted va a entender por qué. Hasta pronto. Bendiciones. Un abrazo.